Y nosotros nos preparamos para escuchar la palabra. Quiero pedirte que te pongas cómodo, solamente algunas indicaciones mientras estamos escuchando la palabra de Dios. Que pongas tu teléfono en silencio. Estamos convencidos de que Dios está presente, pero nosotros podemos ausentarnos en milésimas de segundos y perdernos, porque somos humanos. Dios no se puede alejar de acá, pero nosotros sí. Así que si podemos tener menos distracciones al escuchar la palabra, mejor. Mi hermano Mike, siempre es un gusto verte de nuevo. Bienvenido a casa. Gracias David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Casi tardes ya. Pues como ya decía David, pues este domingo se vuelve siempre muy especial porque marca el inicio de lo que conocemos como Semana Santa. Y pues si bien ya he tenido oportunidad de compartir, el año pasado justo me tocó platicar sobre Domingo de Ramos. De repente se vuelve un reto porque, pues, ¿qué más puedo explicar si ya lo expliqué el año pasado? Pero pues lo increíble de la palabra de Dios es que es viva y siempre puedes encontrar algo distinto, y si el Espíritu Santo marca la pauta para algo diferente, pues que así sea. Probablemente vas a escuchar cosas que ya conoces, cosas que ya expliqué el año pasado, pero con el favor de Dios espero que este mensaje sea de bendición para todos los que nos encontramos aquí. Así que te pido, si puedes, ahí donde estás, inclinar tu rostro en lo que se prepara la presentación, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, de alabar y bendecir tu nombre, y en este momento también de meditar en torno a tu palabra y de reflexionar especialmente sobre un día que marca la pauta de una semana que es muy importante para todos los que nos decimos ser cristianos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a explicar este pasaje, y te pido que también a cada una de las personas que están aquí tú también les puedas hablar, y que podamos abrazar las verdades que encontramos en tu palabra y sobre todo ponerlas en práctica. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Muy bien, pues vamos a hacer primero que nada un recuento de algunas cosas que ya conocemos bien. Y vamos a hacer un recorrido sobre lo que va a ocurrir a partir del día de hoy en torno a lo que vemos en los evangelios y lo que vamos a estar conmemorando en estos días. El día de hoy nos encontramos en el Domingo de Ramos, que es la famosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El día de mañana hay algunas variantes dependiendo del evangelio que podamos leer, pero en general lo que sí podemos ver es que Jesús va a expulsar a los cambistas y mercaderes del templo, y voy a platicar también un poco de esto. El día martes es cuando Jesús anticipa la traición de Judas y las negaciones de Pedro. El día miércoles, Judas finalmente conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús. El jueves es la famosa última cena, es la oración de Jesús en Getsemaní, el arresto de Jesús. Finalmente llegamos al viernes, que son los juicios de Caifás, de Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, la vía crucis, la crucifixión, la sepultura de Jesús. Y terminamos en ese sábado santo, que es la víspera de la Pascua, para finalmente el próximo domingo celebrar un domingo de resurrección. Entonces, este es el recorrido de todo lo que va a suceder o que sucedió y que a partir del día de hoy conmemoramos. Y el día de hoy me voy a concentrar en el Domingo de Ramos, que es esta entrada triunfal. Hemos platicado en otras ocasiones que esto lo encontramos prácticamente en todos los evangelios. Esto lo vas a encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Acabamos de dar lectura al pasaje de Juan para tener todo el contexto de lo que ocurre, pero el día de hoy voy a estar brincando entre los 4 evangelios. ¿Okay? Vamos a estar viendo lo que nos dice cada uno de ellos, porque hay algunos
puntos, algunos temas que uno no toca y otros sí. Entonces vamos a estar brincando entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el mensaje de esta mañana lo quiero dividir en 3 partes. Vamos a platicar sobre los días previos al Domingo de Ramos, de acuerdo a lo que vemos en los evangelios, lo que sucede el Domingo de Ramos y los días posteriores al Domingo de Ramos, o me atrevo a decir lo que pasa en particular el lunes. ¿Okay? Y quiero que veas como un poco de ese, como un corchete entre lo que sucede antes, durante y después. Entonces vamos a comenzar con lo que sucede en los días previos. Por tiempo no vamos a explorar todos los pasajes que te voy a mencionar, pero los vas a ver ahí en pantalla las citas. Y te quiero mostrar lo que nos cuentan los evangelistas antes de que comiencen a platicar sobre el Domingo de Ramos. Mateo, por ejemplo, nos platica que cuando Jesús sale de Jericó, sana a 2 ciegos. Mientras tanto, Marcos y Lucas nos dice que cuando sale de Jericó, sana a un ciego. Ahora, ¿se equivocó Mateo o se equivocaron Marcos y Lucas? No, simplemente lo que podemos resaltar es que al menos sanó a un ciego. Y si complementamos la versión de Mateo, pues sabemos que fueron 2. Pero Marcos y Lucas quisieron platicar de un ciego y Mateo nos platicó de 2 ciegos que fueron sanados. Ahora me voy a enfocar a las obras y señales y milagros que hizo Jesús previo al Domingo de Ramos. Porque en el Evangelio de Juan, en Betania, Jesús resucita a Lázaro, que era su amigo. De hecho, en ese pasaje que acabamos de leer de Juan, se resalta la resurrección de Lázaro. Entonces tenemos aquí al menos la sanidad de un ciego o 2 ciegos y la resurrección de un amigo cercano de Jesús, que era Lázaro. Pero lo interesante es ver cómo es que reacciona la gente ante estas obras y señales. Si ahora nos concentramos ahí en el Evangelio de Mateo, pues vemos que los 2 ciegos siguen a Jesús. Eso es lo que nos comparte el evangelista. Y en el caso de Marcos y Lucas, también dice que el ciego que fue sanado comienza a seguir a Jesús, y Lucas nos resalta que todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Estaban alabando, reconocían quién había hecho ese milagro de sanidad. Y en el caso del Evangelio de Juan, cuando tenemos el relato de la resurrección de Lázaro, vemos que muchos de los judíos que habían presenciado ese hecho creyeron en Jesús. Y no obstante, en comparación o en contraste con estos ciegos que están siguiendo a Jesús, la gente que está alabando, toda la gente que está creyendo en Jesús, pues ¿qué crees que está ocurriendo? Como suele pasar con los líderes religiosos, con los fariseos y personas similares, pues hay un contraste tremendo. Porque en el Evangelio de Juan lo que nos dice es que los jefes de los sacerdotes, los fariseos, convinieron en quitarle la vida y dieron la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. No sé, me imagino como eso que ocurre en las películas del antiguo oeste, ¿no? Y que ponían esos cartelitos de se busca, ¿no? Y ahora que también ponen por ahí publicaciones hasta en el Oxxo, ¿no? Si lo identificas, llama a este teléfono. Pues imagínate de esa manera, por los milagros y las obras y la gente creyendo y la gente alabando a Dios por lo que estaba haciendo Jesús, pero estos hombres religiosos lo que decían es: lo vamos a matar. Y si tú sabes dónde está, denúncialo, lo queremos arrestar. Ahora, retomando un poquito del Evangelio de Juan, previo al pasaje en el que nos encontramos, dice en el verso 12 del capítulo 12, el siguiente día, aquí es donde nos encontramos, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene
en el nombre del Señor, el de Rey de Israel. Si nos está haciendo referencia al siguiente día, ¿qué fue lo que ocurrió antes de que esto estuviera ocurriendo? Bueno, hay que echar un vistazo a cómo comienza el capítulo 12. En el capítulo 12, verso 1 dice, 6 días antes de la Pascua, justo donde nos encontramos en este momento, vino a Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y los siguientes versículos es Judas quejándose de que se ha desperdiciado un perfume de alto valor y que mejor lo hubieran vendido para dárselo a los pobres. Pero ahí Juan nos deja muy claro, si ustedes siguen leyendo en esos versículos, que dice que no es que estuviera tan preocupado por los pobres, sino dice que Judas era un ladrón. Era el tesorero del grupo de los 12 y era el que se daba sus moches de las vaquitas que recolectaba, al menos de los 12 o de los otros medios que juntaban recursos, sí, para hacer obras de caridad, pero de ahí dice que tomaba. Y por eso también explica un poco por qué un Judas pues también es quien traiciona. Era algo que ya traía, era ya un patrón que hacía. Él lo describe tal cual como un ladrón que hurtaba de la bolsa que tenían. Pero si brincamos algunos versos, en el verso 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí en esa cena, o sea, está Jesús cenando con Marta, con María, con Lázaro, que lo están ungiendo. Dice, gran multitud sabían que estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Acuérdate, Lázaro se había muerto y había estado un par de días ya sepultado. De hecho, parte del reclamo para Jesús es ¿por qué no viniste antes? Y él dijo, no pasa nada, está dormido, se va a levantar. Pero ya llevaba un par de días ahí. La gente sabía eso. Y ahora ha escuchado que Lázaro ha resucitado de entre los muertos y dicen, yo también quiero ir a ver a Lázaro a ver si es cierto. Y entonces dice el verso 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esto a mí me llama mucho la atención porque siempre vemos este patrón en los religiosos, en los líderes religiosos, en los jefes de estos sacerdotes, y no nada más están conformes en esta petición de, oye, ya tenemos una denuncia de arresto, una solicitud de que vamos a matar a Jesús, sino sabes que también yo creo que tenemos que matar a Lázaro porque este también está jalando gente. Y entonces lo que sucede previo a la entrada triunfal de Jesús, ante estos milagros que él ha realizado, es que mientras hay gente que anhela verle, hay otros que lo único que quieren es matarlo a él y a Lázaro. Ahora podemos hacer aquí un paréntesis y reflexionar en lo que sigue sucediendo el día de hoy. Me atrevo a decir que hay gente que auténticamente quiere acercarse a Jesús, que lo quiere ver, que quiere platicar con él, por motivos muy auténticos, porque de verdad quiere conocerle. Hay otros que nada más son unos chismosos, ¿no? Pues vamos a ver si es cierto. Hay gente que nada más, que tal vez tiene otras motivaciones para venir a ver a Jesús o a los suyos, en este caso a un Lázaro que podía dar testimonio de lo que le había ocurrido. Pero también hay gente que no quiere saber absolutamente nada de Jesús, y si mejor hacemos que se desaparezca Jesús, es mucho mejor. Mejor ni me platiques nada de eso. Vamos a ver cómo derribamos todo lo que tenga que ver con Jesús. Y yo creo que podemos tal vez ubicarnos en alguno. ¿Cuál es el motivo de venir a buscarle, de verle? O de plano no quieres saber de él. Pero vemos esos patrones aún hoy día. Entramos entonces al Domingo de Ramos. Y antes de tocar varios versículos que tienen que ver con lo que sucede este famoso Domingo de Ramos,
Déjenme leer lo que dice un comentario ahí en la Biblia del Diario Vivir. En la Biblia Diario Vivir dice: Jesús inició su última semana sobre la tierra entrando a Jerusalén montado sobre un asno, bajo un cielo de ramas de palmera, entre una multitud que le aclamaba como rey. El domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto ocurrió el domingo de la semana cuando crucificaron a Cristo y la gran fiesta de la Pascua iba a comenzar. Desde todos los rincones del mundo romano, los judíos iban a Jerusalén durante esta larga semana de celebración para recordar la salida de Egipto. Ahorita que estaba aquí por llegar, es marcadísimo el domingo de Ramos, que vemos gente caminando en las aceras, cruzando las calles, entrando a recintos o a templos, y lo que traen pues son unas palmas, ¿no? Y tal vez algunos otros detalles, pero en general traen estas palmas. Ahora, hay que recordar por qué la gente ponía sus mantos y por qué las palmas. Si revisamos todo lo que dicen los evangelios, todos hablan de esta situación que está ocurriendo. Ahora, yo voy a hacer referencia ahora a la Nueva Versión Internacional, pero es muy similar a lo que vas a encontrar ahí en la Reina Valera. Pero Mateo nos dice: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Marcos 11 nos dice: muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Lucas nos dice: a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Y por último, Juan también nos dice: tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo. Ahora, yo quiero que imagines esto. No sé si a ti te gustan los Óscares, pero hace un par de semanas atrás se celebran los Óscares. ¿Y qué es lo que sucede antes de que empiece esta gran ceremonia de entrega? Los grandes artistas, las grandes celebridades pasan por la famosa alfombra roja, ¿no? Y en sus mejores galas están desfilando, les toman sus fotos, luego los critican, luego los entrevistan, luego ya pasan y reciben sus premios, pero previo a entrar a esta ceremonia de los Óscares se ponen estas grandes alfombras rojas, porque son personas sumamente importantes. Ubícate en este tiempo en la que los caminos son totalmente de terracería. De hecho, por eso es muy simbólico que un Jesús le lave los pies a sus discípulos. Pero imagínate los caminos de terracería. Ahorita hay muchos memes por ahí, especialmente en Puebla capital, por el tema de la ceniza, ¿no? Y hay gente, salen fotografías de pies en chanclas entre arena y dice: pues aquí caminando en las calles de Puebla, por las cenizas que tenemos por todos lados. Pero ahora imagínate tener esa terracería todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo que está ocurriendo es que un Jesús que está entrando a Jerusalén y la gente lo quiere reconocer como una autoridad, primero que nada ponen sus mantos para que en una señal de atender a una realeza no pise la tierra, no pise el polvo, sino que en lugar se quitan sus mantos y los van colocando conforme él va avanzando. Pero aparte también tenemos no nada más los mantos, sino tenemos las palmas. Y varios especialistas nos comentan algunas cosas interesantes. Primero que nada, God Questions dice: el colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza. Lo que te estoy diciendo es como si estuvieran tratando de poner esa carpeta roja para un Jesús. Compelling Truth dice: este acto de colocar mantos o ramas de palma en el camino era un acto generalmente utilizado para un rey o gobernante importante. Y el año pasado justo te platicaba que es muy interesante ver que en el segundo libro de Reyes vemos justo esto para un rey. Solamente voy a hacer mención, esto es algo que ocurre unos 800 años antes de Cristo. Y mira, aquí aparece: Jehú se levantó, entró en la casa, entonces el profeta Eliseo lo ungió con el aceite y declaró: así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Están declarando a esta persona como rey. Y en los versículos siguientes, en el verso 12 y 13, dice: Jehú admitió: esto es lo que me declaró
palabra por palabra, así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron, viva el rey de Judá. Entonces esta era una práctica que conocían los judíos. Y ahora han escuchado que este es el rey, que este es el Mesías esperado y lo van a tratar como tal. Y se ponen los mantos. Pero no solo eso, también se grita una expresión que escuchamos a menudo en este día. En Mateo 21:9 dice, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Lo mismo nos dice Marcos, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Lucas probablemente no hace referencia a Hosana, pero sí menciona otra vez, bendito el rey. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y Juan 12:13 también resalta el mismo punto haciendo referencia a este Hosana al rey. Ahora, ¿cómo traducimos Hosana? ¿Qué significa Hosana? Y mira, me gustó mucho esto que encontré en un devocional y dice lo siguiente, Hosana se interpreta como un clamor o ruego por liberación o salvación. Para entenderla mejor podríamos usar, te ruego que nos liberes y salves, por favor. Te ruego que nos liberes y salves, por favor. Ahora, acuérdate de esto. La gente ha estado esperando un Mesías que le va a liberar de la opresión. El pueblo judío ha estado frecuentemente sometido a diferentes autoridades, incluyendo los romanos. Y en este grito, te aseguro que si no es que todos, la gran mayoría no están pensando en ser liberados de su propio pecado. No es algo que están pensando. Han escuchado que este es el Mesías y entonces dice, te ruego, Jesús, que nos liberes y salves, por favor. Porque justo la expresión en hebreo literalmente significa salva ahora. Salva ahora. Y también están diciéndole larga vida al rey, pero porque quieren esta libertad de esta opresión. Pero desafortunadamente, dice God Questions, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque lo reconocieron como el salvador de su pecado. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión en contra de Roma. Hubo muchos que a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante, pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que aplaudieron como rey con sus muchas hosanas, reconociéndole como el Hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de Él. En solo pocos días, sus hosanas cambiaron a gritos de crucifícalo. Eso es lo que va a suceder el jueves. Arréstenlo y el viernes crucifíquenlo. Quienes lo aplaudieron como héroe pronto lo rechazarían y abandonarían. Y la Biblia Diario Vivir dice, Jesús audazmente declara ser rey y la multitud con júbilo lo aclama, pero esa misma gente cedería a la presión política y lo abandonaría poco después. Este día nos debe recordar que debemos guardarnos de aclamar a Cristo en forma superficial. Mira, cuando yo estaba más joven y mis amigos en la prepa, en la universidad, sabían que yo era cristiano y salía el tema y platicábamos de cuestiones de la fe, de cristianismo, de la Biblia, era marcadísimo que la gran mayoría de ellos solo iban a la iglesia en Semana Santa, en Navidad y pues cuando los invitaban a alguna boda, alguna ceremonia, algo así, y a veces ni a la misa iban, ¿no? O sea, nada más llegaban directo a la fiesta.
Mucha gente a veces hace eso, ya mejor se salta a la misa y nada más llega directo a la pachanga. Pero ponte a pensar en esto que dice aquí en pantalla. Debemos guardarnos de aclamar a Cristo en forma superficial. Porque hay mucha gente que en estos días sí los ocupa para hacer una introspección, una reflexión personal, ponerse a cuentas con Dios. Hay gente que ahorita está acudiendo a los diferentes templos, diferentes denominaciones, diferentes líneas del cristianismo y van y ahí, sí, Señor, tú eres el Rey que hemos estado esperando. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos de ellos realmente lo están haciendo en un reconocimiento de como su Señor y su Rey personal? ¿Cuántos de ellos se van a olvidar cuando termine la semana y de alguna manera, así como esta gente vitorió Hosana, después simplemente es, ya se me olvidó, pues ahí está Jesús crucificado y no pasa nada, o incluso ignorando totalmente a Jesús después de que pase esta semana? Durante esta entrada triunfal, la multitud lo aclama, lo alaba porque esperaban que se convirtiera en su libertador mesiánico, pero no porque lo vieran como su Rey y su Salvador personal. Hay gente que lo busca porque está esperando algo de él. Hay gente que lo aclama porque quiere algo de su parte. Y por eso luego hay gente que pues toca la puerta con Jesús porque hay una necesidad, pero si Jesús no te responde, pues entonces vamos a que me lean las cartas, y si las cartas no responden, pues déjame ver qué me dice la lectura del café, y si la lectura del café no responde, pues déjame que me vayan a hacer una limpia y nos vamos a Veracruz y aprovechamos que es Semana Santa, ¿no? Porque hay veces que solo estás buscando que te resuelva un problema, que era el caso de los judíos. Decían, necesitamos a este libertador, es este, pero cuando se dieron cuenta que él no estaba ofreciendo lo que ellos querían, no, entonces este no es, no me interesa. Y entonces pasa este Domingo de Ramos y viene un acontecimiento interesante en los próximos días. Antes de llegar a lo que conocemos muy bien de jueves, viernes, sábado, domingo, y voy a dar lectura a lo que aparece ahí en Lucas capítulo 19, versos 41-44. Ahora, no olvides lo que llevamos hasta el momento. Antes de la entrada triunfal de Jesús, Él ha hecho milagros, la gente cree, la gente alaba a Dios, pero los fariseos, los líderes religiosos dicen, no, hay que matarlo. Durante vemos a esta gente aclamándolo, gritando, vitoreando, pensando que este es el Rey que estaban esperando. Y después viene Lucas capítulo 19, versos 41 y dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Ponle pausa ahí un momento. Jesús, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué te pasa, Jesús? Te acaban de aplaudir, de gritar, te acaban de poner todos los mantos, todas las palmeras, y estás entrando a la ciudad y lo que te vas a limitar a hacer es llorar por Jerusalén. Yo creo que aquí hubiera estado mucho mejor si Lucas dijera, y Jesús estaba sumamente contento por cómo la gente lo aclamaba, ¿no? Pero fíjate lo que dice en el verso 42. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jesús aquí está anunciando lo que le va a pasar a Jerusalén. Esta destrucción que va a tener Jerusalén. Pero no me voy a concentrar en esa destrucción. Lo que me quiero concentrar es en el hecho de que un Jesús llora por Jerusalén y que dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Y ¿sabes algo? Yo creo que es algo que Él tendría que seguir diciendo hoy día.
Yo creo que es algo que hoy sigue diciendo hoy día con mucha gente, que trata de ver a Jesús de una manera, hay unas expectativas puestas en Jesús de una manera equivocada, y Jesús dice, oye, ¿no te das cuenta a lo que realmente vine? Y por eso llora en ese Jerusalén. Porque en otras palabras dice, no soy ese libertador que tú estás esperando, no soy ese comandante de ejército que tú estás esperando, no soy ese gran gobernante que tú estás esperando, pero soy la persona que te va a traer una paz verdadera. Eso es lo que está diciendo Jesús al estar aquí llorando en Jerusalén. Mira lo que dice Bible Project o Proyecto Biblia, dice, los profetas de Israel hablaron de un rey que vendría a la ciudad santa y traerá justicia y paz a Israel. Esta es la profecía de Zacarías 9:9, en la que también se hace mención al famoso asno y por qué se tenía que sentar y por qué tendría que entrar. Esta es una de las profecías, Zacarías 9:9. Pero dice, cuando las multitudes vieron a Jesús sobre el asno, pensaron que Jesús era el rey prometido por Dios, el tan esperado Mesías enviado para rescatar a Israel y establecer el reino de Dios en la tierra. Pero Jesús no era el rey que ellos estaban esperando. Muchos pensaban que este rey honraría al templo y a sus poderosos líderes, pero Jesús criticó fuertemente el sistema del templo y predijo su colapso. Otros esperaban que Jesús liderara una revuelta militar como ya habían hecho Mesías anteriores, pero Jesús entró sin ejércitos, ni armas, ni caballos de guerra. Él llegó sobre un asno lleno de amor paciente, pacífico y generoso. O sea, imagínate en esta guerra que tenemos contra el narco, contra los criminales, todo el mundo esperaríamos que llegara un ejército increíble y que entrara una persona montada en un asnito. O sea, es así como, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que estábamos esperando, nos habían prometido algo y esto no es así. God Questions dice, Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina ahí en paz y amor. Y Compelling Truth dice, la gente deseaba la liberación del dominio romano. Jesús vino a liberarnos a un nivel mucho más profundo, el poder del pecado. Realmente Jesús es nuestro libertador y rey. Y yo creo que aquí hay que poner esa pausa primero que nada. Si en lugar de que Jesús estuviera viendo a Jerusalén, estuviera viendo nuestras vidas, así de manera individual, a cada una de las personas que están aquí, ¿tú qué crees que Jesús diría? Excelente, Mike, me di cuenta que tú sí has visto que yo te puedo proveer de esa paz eterna. O diría, híjole, Mike, tengo que llorar porque te estás fijando en mí de una manera equivocada, me estás pidiendo algo que no va. O que no es lo único que te puedo proveer, o hay mucho más allá de lo que tú me estás pidiendo y no te das cuenta. Eso sería lo primero, porque Jesús por eso llora, porque dice, no se dan cuenta. Pero no solo eso, en Lucas continúa diciendo que entonces, después de que ya se está acercando a Jerusalén, entra a Jerusalén, dice que entra al templo. Y varios evangelistas nos platican lo que sucede, pero ahora me voy a concentrar en Mateo. Una vez que entra al templo, esto ya estamos en el lunes, echó de ahí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero, los puestos de los que vendían palomas, y escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Primero que nada, muchas veces he explicado esto, que Jesús no tiene ningún problema en que se vendan cosas en el templo, O sea, si un día tienen que recaudar fondos y van a hacer papitas, palomitas, jícamas, pepinos, paletas, raspados, adelante, sí se puede.
Eso no está restringido en hacer una venta en un templo dedicado a una adoración. El problema era lo que estaba ocurriendo. Primero que nada, había un mercado en el patio de los gentiles. Si ustedes recuerdan lo que ocurría en el templo, había espacios destinados para que gente pudiera venir a adorar y había lugares restringidos para que pudieran entrar los judíos, era exclusivo para los judíos, y había lugares exclusivos todavía para los líderes, los sacerdotes religiosos. Y todo este mercado estaba en el patio de los gentiles. Eso es algo que yo nunca había comprendido hasta ahora que estuve estudiando esto, porque primero que nada les estabas restringiendo de un espacio en el que ya estaban de por sí limitados, y en el espacio en el que podían venir los gentiles, ahora los judíos o los vendedores tenían ocupados un lugar que estaba destinado a la adoración de los gentiles, que ya no podían ir más allá, ese era su lugar. Ahora, la venta era necesaria porque la gente tenía que venir, como leímos al inicio, tenía que venir de múltiples lugares, prácticamente de todo el imperio romano, al llegar al templo y a venerar. Y acuérdate que los animales tenían que venir en condiciones óptimas para ser sacrificados. No te podrías traer a tu becerrito de tu rancho caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros, corriendo riesgo que ese becerrito, esa ovejita, ese chivito se lastimara, se quebrara una pata, porque ese animal ya no sería propicio para ofrecerlo en sacrificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? De manera muy natural, pues en lugar de andar cargando a tu animalito, pues llegabas al templo y lo comprabas. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso estaba permitida la venta. Porque tú llegabas, dependiendo de tu estatus socioeconómico, pues desde comprar un palomino, una palomita, o tal vez algo más, a comprarte tu chivo, tu oveja, lo que fueras a sacrificar. Lo que estaba ocurriendo es que había un abuso terrible. Porque acuérdate, venía gente de diferentes lugares que primero que nada tenían que cambiar su moneda a la moneda local y luego tenían que hacer una compra. Y entonces pues la tasa de cambio estaba, si el dólar ahorita está hasta en 17 pesos, pues yo aquí te lo vengo ofreciendo en 20. Y la gente no sabía. Y luego aparte, pues si el chivito costaba 2,500 pesos, pues ¿qué crees? Hoy está a 3,500. Y había un abuso por todos lados. Y entonces lo que pasa aquí es, los mercaderes vendían animales para el sacrificio a precios elevados, aprovechándose de lo que habían llegado desde muy lejos. Los cambistas cambiaban la moneda corriente por la del templo, única moneda que los mercaderes aceptaban. Con frecuencia engañaban a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. No solo eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a adorar a Dios. Esto naturalmente airó a Jesús. Entonces, Jesús no está en contra de la venta, sino de lo que está sucediendo y de la manera en la que está realizando. Ahora, lo que te quiero platicar a continuación es que la amenaza de muerte de Jesús sigue ahí, No por haber entrado en esta entrada triunfal ya quitaron los letreros de arréstenlo y vamos a matarlo. Pero fíjate lo que va a estar haciendo Jesús en esta recta rumbo a la cruz. La amenaza de muerte está ahí. Primero que nada, reprende cosas que están equivocadas, cosas que no deberían de suceder. Otra cosa, Mateo 21, 14, 15 dice, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Aunque ha tenido amenazas por andar sanando gente, pues Jesús sigue sanando ciegos, sigue sanando cojos. ¿Y sabes algo que me encanta aquí? Que ahora vemos a estos niños que gritan Hosana. Ya no es la multitud, ahora son unos niños. Y yo estoy seguro que estos niños sí estaban comprendiendo lo que estaba ocurriendo en realidad.
ya no es la multitud, son unos niños. Entonces, no nada más iba y quitaba a estos vendedores, estos cambistas, y los quería sacar del templo, sino que Jesús también estaba sanando. Jesús sanaba. No solo eso, dice después, versos 47 y 48, todos los días enseñaba en el templo. Y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. De hecho, en Marcos nos dice, toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Entonces Jesús sí está reprendiendo a la gente que está haciendo cosas equivocadas, sigue sanando, sigue enseñando y la gente lo está escuchando y se maravillaba. Y entonces lo que yo observo después de esta entrada triunfal, en este día o tal vez estos próximos días, porque dice que seguía enseñando y seguía enseñando, y lo va a seguir haciendo aún en la última cena, va a seguir enseñando, es que mientras los líderes procuran matarlo, Jesús estaba en su misión. Él continuaba en su misión. Quería traer reconciliación con el Padre, hablando de esta paz que Jerusalén no lograba ver. Sí necesitaba reprender y corregir, seguía sanando y seguían enseñando para establecer el reino de Dios. Y yo creo que aquí algo que podemos nosotros aprender como cristianos y como creyentes, como gente que queremos seguir a Jesús, es, a ver, en medio de todo lo que está ocurriendo, nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer, seguimos actuando conforme a su voluntad, seguimos buscando la manera de establecer su reino en todo lo que hagamos, porque el escenario no era favorable para el Señor Jesucristo. La cruz estaba ahí a la vuelta de la esquina, Él lo sabía perfectamente bien. Y Él lo que continúa haciendo es lo que Él tenía encomendado hacer. Seguía hasta el último día cumpliendo esa misión. Casi para terminar, te quiero enseñar algo más que me llamó mucho la atención, que aparece ahí en Juan capítulo 12, verso 20 y 21. Aparte de lo que vemos que Jesús estaba haciendo, me encanta lo que ocurre con este grupo de personas. En Juan capítulo 12, verso 20 y 21 dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Otra vez, estos no son judíos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Y con esto se cierra un poco lo que ocurre antes del Domingo de Ramos y lo que está ocurriendo justo después del Domingo de Ramos, porque la gente se estaba acercando al lugar porque quería ver a Jesús. Los ciegos que fueron sanados antes del Domingo de Ramos finalmente pudieron ver a Jesús, vieron a quien lo había sanado. Y aquí tenemos a un grupo de personas que están auténticamente interesados en ver a Jesús. Le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. Y yo quiero hacerte esa invitación, que en esta Semana Santa, y no nada más en esta Semana Santa, sino a partir de el lunes después del Domingo de Resurrección, que nuestro anhelo sea justo ese, que nuestro anhelo sea, yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús en mi vida, yo quiero ver a Jesús en medio de mi situación, yo quiero ver a Jesús en medio de mi problema, yo quiero ver a Jesús. Que ese sea nuestro anhelo. Quiero terminar proyectándote un video de Bible Project o de Proyecto Biblia, que va a hacer este recorrido. Nos va a platicar desde la entrada triunfal hasta la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, voy a reproducirlo, esperamos que la tecnología funcione todo en orden y ahorita vuelvo a subir solamente para concluir.
Así que estamos caminando a través del Evangelio de Lucas y hemos alcanzado el final del largo viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él ha llegado. Así que él monta un asno bajando del monte de los olivos hasta la ciudad. Se están formando multitudes y la gente está cantando: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Están tirando sus túnicas enfrente de él. ¿Por qué todo este trato de realeza? Los antiguos profetas de Israel prometieron que un día Dios mismo llegaría y rescataría a su pueblo y gobernaría el mundo. Otras veces, los profetas hablaron de un rey venidero que cabalgaría hasta Jerusalén para traer justicia y paz. Jesús está motivando todas estas esperanzas de que Él es ese rey y todos están muy emocionados. Bueno, no todos. Los líderes religiosos creen que Jesús es una amenaza para su autoridad. Así que no están felices. Pero aún más sorprendente, Jesús mismo está perturbado. De hecho, está llorando mientras cabalga. Sí, ¿y por qué? Bueno, Jesús puede ver lo que está por venir. Él sabe que no será aceptado como el rey de Israel. Y él sabe que Israel continuará por el camino de destrucción, descuidando a los pobres, inspirando rebelión en contra de sus opresores romanos. Él sabe que eso llevará a muerte. Eso le parte el corazón. Y le enfurece. Lo primero que hace en Jerusalén es dirigirse hacia el templo. Él expulsa a los campistas, interrumpiendo todo el sistema sacrificial. Sí, él está haciendo una protesta profética. Y él se levanta en el medio del patio y exclamaba las palabras de los antiguos profetas de Israel: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Sí, él está citando al profeta Jeremías, quien se levantó en ese mismo lugar, el centro del poder político y religioso de Israel, y ofreció la misma crítica de los líderes de Israel, que son rebeldes y corruptos. Y ellos entienden el mensaje y empiezan a planear cómo matarlo. Lo cual no es una sorpresa para Jesús. De hecho, él planeó que todo eso sucedería durante la Pascua. Esta es la Semana Santa en la que las personas judías celebran su antigua historia de cómo Dios los liberó de la esclavitud y los invitó a una relación de pacto. Así que Jesús utiliza los símbolos de la Pascua para revelar el significado de su muerte venidera. El pan que era partido era su cuerpo quebrantado. Y el vino era su sangre que establecería una nueva relación de pacto entre Dios e Israel. Jesús moriría por su pueblo y abriría un nuevo camino. Después de la cena, Jesús lleva a sus discípulos a un jardín a orar. Y él lucha con el deseo muy humano de salvar su vida en lugar de sacrificarla. Pero él vence esta tentación. Y es aquí donde los líderes religiosos con los guardias del templo lo encuentran y lo arrestan. Jerusalén era gobernada por el Imperio Romano, así que los líderes del templo no podían ejecutar a Jesús sin el permiso de su gobernador romano, un hombre llamado Poncio Pilato. Entonces inventan la acusación de que Jesús es un rey rebelde, promoviendo una revolución en contra del emperador romano. Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús responde: tú lo has dicho. Pilato puede ver que Jesús es un hombre inocente y que no merece la muerte. Pero los líderes siguen insistiendo que él es peligroso, así que hacen una negociación. Pilato liberará a un verdadero rebelde contra Roma, un hombre llamado Barrabás, en lugar de Jesús. Así que el inocente es entregado en lugar del culpable. Jesús es llevado con otros 2 criminales acusados y clavado en un instrumento de ejecución romano. La gente se burla de él. ¡Hey! Si eres el rey mesiánico, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero Jesús amó a sus enemigos hasta el último momento, ofreciendo esperanza a uno de los criminales que morían junto a él. Él incluso oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Luego, el cielo se oscureció mientras un hombre inocente moría a la muerte de un rebelde. Y luego Jesús clamó las antiguas palabras de los salmos de Israel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús murió, inocente y solo. Cosas más allá de lo que ocurrió el lunes. Ya nos platicó jueves, viernes. Pero sabemos que la historia no terminó aquí. Sabemos que hay una historia que continúa. De hecho, esa es la siguiente parte del video que ya no se los voy a poner, porque eso es para la predicación del próximo domingo. Pero como decía hace un momento, yo les animo a que en esta Semana Santa y más allá de esta semana
podamos estar reflexionando en esto, pero que sí le podamos pedir, queremos verte, Señor, queremos verte en nuestras vidas. Y que sea algo de esto que estuvimos analizando, pues cobra sentido, te mueve el tapete, pues que también lo lleves ahí delante de Dios y lo pongas en oración. Vamos a terminar orando. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque el día de hoy, a más de 2000 años o unos 2000 años de distancia, podemos estar recordando lo que sucedió en ese domingo de Ramos y en los días posteriores, algunos días anteriores, Señor. Y yo te pido que podamos, primero que nada, verte a ti, que podamos ver que tú en medio de la prueba seguiste avanzando, cumpliendo la misión, haciendo la voluntad del Padre. Y yo te pido que podamos hacer eso también nosotros. Y te pido que podamos voltear a ver a las diferentes personas que estaban observando esto y que no corramos el riesgo de simplemente gritar tu nombre, vitorear y alabarte por algo que buscamos y queremos de ti, más allá de una relación auténtica contigo, Señor. Gracias por los diferentes testimonios que tenemos, gracias a las diferentes personas que te siguieron de manera auténtica y que siguieron compartiendo de tu verdad. Te pido que nos ayudes en esta Semana Santa, pero más allá de esta Semana Santa. Gracias por cada una de las personas que está aquí, las pongo en tus manos, de igual manera a sus familias. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.